Bueno, muy buenas tardes. Agradezco a las directivas de la Universidad Minuto de Dios esta amable invitación a participar en este encuentro de patrimonio cultural, especialmente a la vicerrectora, la doctora Yeldi. Me acompaña Edgar Sierra, docente, egresado de los programas del Instituto Misionero de Antropología, IMA. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Enrique Sierra Montenegro, egresado del programa de especialización y de maestría del convenio que tiene el IMA con la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Bueno, el objetivo primordial es mostrar qué hace la Conferencia Episcopal de Colombia para recuperar, preservar y fortalecer la cultura de los pueblos indígenas de Colombia, de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras, y de los mestizos, allí los denominamos mestizos, esencialmente las comunidades campesinas. La Conferencia Episcopal tiene instituciones especializadas en atender a estos grupos étnicos. Acá en Bogotá, en la sede de la conferencia, funciona el área de etnias de la conferencia, especializada en atención a estos grupos minoritarios en cuanto a número de habitantes. Y también la conferencia tiene estructurado y en funcionamiento el Instituto Misionero de Antropología, IMA. De este instituto hay 3 sedes actualmente en funcionamiento: la sede principal en Medellín, en convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, en Toribío, Cauca, en CECIDIC, en Puerto Asís, Putumayo, y la sede de Leticia pues está en estos momentos en receso. ¿Qué es el IMA? Vamos a mirar. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur, al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color? La raza. Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa. Bueno, acabamos de observar estudiantes de la licenciatura en etnoeducación en el IMA, en este convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana en la ciudad de Medellín. Como pudieron observar, requisito número 1 para ingresar a Lima es ser indígena, pertenecer a alguno de los pueblos indígenas de Colombia, pero demostrarlo, ¿cómo? Hablando, debe hablar su lengua materna. Segundo, ser afrocolombiano o ser mestizo campesino que trabaje en zona rural. El objetivo fundamental
de este convenio es formar etnoeducadores que vayan a servir a sus comunidades y formar también líderes para esta Colombia que tanto los necesita. Observábamos allí algo fundamental, y es que estas actividades que ustedes observaron se realizan prácticamente todos los días, desde las 9 a 10 de la mañana se programa la Eucaristía, la Santa Misa, al ser esto pues una institución de la Iglesia Católica, pero en la Santa Misa se insiste en que como allí hay sacerdotes indígenas y hay sacerdotes afros, hay sacerdotes mestizos, entonces el día que le corresponde presidir a un sacerdote indígena, las lecturas, los cantos, los rituales son en lengua indígena e inculturados con la religiosidad indígena. El día que le corresponde a un sacerdote afro, también es inculturado con todos los elementos de la cultura afro. Estamos avanzando en incorporar elementos de la teología indígena y de la teología afro y de ese sincretismo religioso que ya está ganando muchísimo espacio del reconocimiento de las religiones indígenas. Precisamente en el próximo mes, en octubre, se va a realizar en el Vaticano el Sínodo de la Amazonía, donde la delegación de América, especialmente de Latinoamérica, van a ser voceros de estos dos temas, teología indígena y religiones indígenas. Le voy a dar la palabra a Edgar para que les cuente cómo lo impactó la experiencia en el Lima y cómo desde allí se fortalece el patrimonio cultural de estos pueblos, de los indígenas, de los afros y de los mestizos. Gracias. Bueno, primero va a hacer referencia a lo que significa IMA. Dijo Alfredo, Instituto Misionero de Antropología, pero ahí también está inmersa las palabras de indígenas, mestizos y afrodescendientes. Me parece que esto es un espacio de inclusión social, donde se permiten las diferentes manifestaciones culturales. Al principio, en el caso mío, pues fue un impacto, porque por un lado, digamos, la acción social de nosotros como líderes sociales en zonas apartadas del centro del país, y por otro lado, el enfoque académico de algunos docentes o la mayoría de docentes de la Universidad Pontificia Bolivariana, ¿sí? A la postre me di cuenta de esa mezcla pues tan interesante, porque por un lado la cuestión cultural, pero por otro lado la cuestión, digamos, de mercadeo y todo esto que lleva a la formación pues académica de nosotros. Como les decía, pues digamos, donde se convergen estas culturas. De esto me di a la tarea de empezar a investigar en qué consistía el convenio que tiene el IMA como organismo de la Conferencia Episcopal Colombiana con la Pontificia Bolivariana, que es de la diócesis de Medellín. Y encontraba en los trabajos de grado que analicé de estudiantes de pregrado y de posgrado que van dirigidos a proteger su identidad cultural. Me llamaba sorprendentemente la atención que proyectos o trabajos de grado enfocados a la cuestión de la economía o el desarrollo económico brillaban un poco por su ausencia. Más bien estaba la expresión cultural y la medicina tradicional. De ahí, pues proponía la misma institución la creación de la Escuela de Idiomas Étnicos, porque de todas maneras asistimos día a día al abandono de estas culturas.
y en estas culturas pues también hay mucho conocimiento que se ha ido desperdiciando, porque producto del trabajo y al analizar cerca de 250 trabajos, se da uno cuenta la diferencia de escritura de los afro, de los mestizos y de los indígenas. Entonces ahí se pierde muchísimo conocimiento ancestral y es un conocimiento que hay que recuperar y que por fortuna el IMA está recuperando esas expresiones culturales, como son el mismo idioma y sus demás expresiones culturales. Muy bien, Edgar. Desde la iglesia, y conversábamos acá con el profesor que vino a acompañarnos desde Uruguay, que acá Colombia es un país maravilloso. Le dije yo, me duele la situación de la paz. Con este proceso de paz realizado con la guerrilla de las FARC, con la exguerrilla de las FARC, se nos levantó el ánimo, teníamos muchas expectativas, pero no sé, se ha desinflado, hemos decaído, han surgido disidencias, águilas negras por aquí, caparrapos por allá, autodefensas por otro lado, y entra uno como en una dinámica de desesperanza. Pero elemento fundamental, y tenemos la convicción, del patrimonio cultural, algo de ese conjunto de bienes que debemos de transmitir a las nuevas generaciones, es una cultura de paz. Yo los invito, no debemos de caer, fomentemos que Colombia sea un territorio de paz, eduquemos en la paz. Nos la hemos jugado totalmente para que cada uno de nosotros sea un artesano de la paz, el perdón y la reconciliación. Recién finalizado la firma de los acuerdos de La Habana, se realizó en la sede del IMA, UPB, en Toribío, Putumayo, un foro sobre la paz, muy interesante, lo vamos a observar. Segundo. Soy campesina, vengo de una vereda llamada El Salado y lo más significativo ha sido como el tema de la organización mediante asociaciones de caficultores. Ha sido algo relevante para la comunidad porque nos hemos hecho el propósito de volver a sembrar, de volver a cultivar la tierra, de poder cosechar nuestro café, que es nuestra principal fuente de ingresos, de tener a las familias unidas, que ya no tengan que irse a otros municipios, a las ciudades a buscar el sustento para su familia. Creo que en el estar acá, en esta formación en la licenciatura de educación, ya estoy aportando a la paz, porque estoy llevando un mensaje a mi comunidad, estoy llevando un mensaje a mi trabajo, a mi rol como mujer, a mi rol como madre. Entonces, es eso, es aportar desde la familia también. Pues este programa que lleva 15 años es un programa de convenio entre la Universidad Pontificia Bolivariana y el Instituto Misionero de Antropología, que es una creación de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tiene un objetivo muy concreto y es llevar la educación a los lugares más apartados del país, a las periferias, como lo decía el Papa, y ante todo porque pretende dar oportunidad a gente que teniendo capital humano económicamente no puede estar en la universidad. Yo tengo como este sueño. Para mí una cosa que yo creo que la veo posible es que todas las voces tenemos que ser capaces entre todos nosotros de poder saber que el otro también tiene algo de verdad,
que nadie puede ser dueño de la verdad acá. Y yo por eso creo plenamente que vamos a encontrarnos, que tenemos que hacer diálogos que a veces fueron improbables y sentarnos con nosotros. Yo me imagino sentado con quien nunca se sentó conmigo, se sentaron con los indígenas, se sentaron con los campesinos. Yo creo que tenemos que saber que somos hijos del mismo Putumayo, pero que tenemos que sentarnos, que mirarnos a los ojos. Y yo creo que debemos de sentarnos para mirar el futuro juntos. Creemos que una apuesta de paz es el proceso mismo de unidad y articulación de las organizaciones sociales en el departamento. Bueno, región, hablando de Putumayo, entendiendo la parte de Jardines de Sucumbíos, que es de Nariño, y la parte de Piamonte, que es de la Baja Botacahucana. Pues digamos, más que una experiencia, digamos, es una propuesta de construcción de paz, porque es un punto de encuentro, la mesa regional es un punto de encuentro donde convergen organizaciones en su mayoría campesinas que se están pensando una nueva forma, digamos, de poder vivir en esta Amazonía. Entonces, hoy hay un plan que se llama Plan de Desarrollo Integral Andino-Amazónico, que es precisamente una propuesta de paz. Y esa propuesta nace precisamente de una movilización en contra de las fumigaciones. Y digamos, esas propuestas luego se maduran, evolucionan, y ya no era una propuesta campesina, sino una propuesta amplia como lo es hoy, que es para todas las personas, los sectores que habitan la región. Digamos, esa es nuestra propuesta de paz, porque ahí se recogen los sueños, se recogen las esperanzas, se recoge toda una serie, digamos, de factores que permiten apostarle o a seguir creyendo en que sí es posible construir un nuevo país, o sea, que sí es posible jugársela por la paz. La paz que de pronto sería desde mi padre, que ha tenido la finquita y ha conservado su montaña y el agua y la fauna, y eso hace que me ha contagiado hoy en día en mí, y he estado compartiendo con mis hijos, o sea, mi familia, con los amigos, y estos encuentros me han dado a motivar que la paz está con la naturaleza. Como decimos los campesinos o los indígenas, la Pachamama. La paz territorial que nos imaginamos como campesinos es que nosotros tengamos cada campesino nuestra alimentación propia, nuestras semillas, y que tengamos una vivienda digna, y que se busque unas líneas de comercio de nuestros productos que sean criollas de nuestra región, y que se transforme y haya comercialización y mejoramiento de nuestra vía y el saneamiento básico, que es lo prioritario para el campo. Eso sería que nos imaginamos. Tal como lo decía el padre Campo Elías, él es el director de la sede del Instituto Misionero de Antropología en Puerto Asís, Putumayo, y es algo con lo que nos hemos acercado mucho a esta universidad, a la Universidad Minuto de Dios, es el interés de llevar la educación a los sitios más alejados de nuestro país, allá a los últimos rincones donde están las comunidades más vulnerables, especialmente las comunidades indígenas, también pues las comunidades afrocolombianas, y como lo decía el último de los que intervinieron acá, los campesinos. Ya se ve el interés en los diversos foros que hemos realizado y las expectativas de construir una verdadera paz, una paz que nazca desde el fondo de nuestra alma, desde el fondo de nuestro corazón, y que lo proyectemos en nuestra sociedad. Es algo que lo requiere urgentemente nuestro país. En el IMA, con respecto a este foro, en cada encuentro se presenta una temática de los foros. De estos foros realmente salen propuestas muy interesantes, pero que son muy poco socializadas. No hay, digamos, esa difusión apropiada de estas propuestas que nacen de los foros. Bueno, ok, y sí, este fue un foro de construcción de paz. Bueno,
En nuestro trabajo en el territorio, en el departamento del Vaupés, digo estuvimos porque yo participé durante un periodo de unos 10 años en un pueblito que se llama Carurú, queda sobre el río Vaupés, limita al norte con el departamento del Guaviare, el municipio de Miraflores Guaviare, y por ahí, siguiendo por el río, se llega a Calamar Guaviare, el retorno, San José del Guaviare. Hasta hace pocos años, realmente allí era el epicentro donde confluían dominio total de la guerrilla de las FARC, era la zona donde había mayor cultivo de plantas de coca. Ahora ya ese título ya lo tienen por allá en otra parte, por allá en Nariño, por allá en esas costas, y también en estas zonas del río Vaupés habían muchos indígenas que habían sido desplazados desde tiempo de la cauchería, en esas épocas infastas en que los caucheros iban por las malocas, por las comunidades, recogían los indígenas y se los traían a la fuerza como esclavos a trabajar en las plantaciones de caucho. Muchos de estos indígenas se quedaron, después se mezclaron con colonos, pero estaban abandonando su cultura, su lengua, les daba vergüenza mostrar lo que era, ¿cierto? Ser indígenas. En este pueblito de Carurú, a través de la acción con el Vicariato Apostólico de Mitú, se creó el Colegio Pluriétnico de Carurú para brindarle atención a estas personas y se empezó a trabajar en que ellos hablaran sus lenguas maternas, especialmente el cubeo, y de que volvieran a practicar sus danzas, sus bailes, toda esa rica tradición cultural. Vamos a mirar un video de una actividad realizada en el año 2010 con estudiantes del Colegio Pluriétnico de Carurú en ese plan de rescate de su cultura tradicional. Siguiente.
Bueno, esta es una muestra de los estudiantes en esa época del Colegio Pluriétnico de Carurú. La mayoría de estos chicos de la etnia cubea, de la parte baja del departamento del Baupés y de la frontera con la República del Brasil. Algo anecdótico, fue una lucha porque tradicionalmente pues a los hombres les toca bailar con guayuco, o sea, colocarse acá como una especie de taparrabos. Y no, yo les dije, pues si no hay inconveniente, pues al menos bailen con el pantalón del uniforme del colegio. Lo importante es que vivan y demuestren que saben tocar el carrizo, que conservan su identidad. Esto responde a un criterio fundamental que tenemos en el IMA, que es el concepto de articular la educación propia con la educación intercultural. Dos pilares fundamentales: interculturalidad, educación propia. Debemos de formar a los indígenas, y es nuestra convicción, en aspectos de interculturalidad, de que ellos sean capaces de desempeñarse en el mundo exógeno, pero a la vez que conserven lo valioso de su cultura, de su educación propia. Como ustedes observaron en este baile de carrizo, y en alguna parte de la diapositiva decía, es un baile que se utiliza para enamorar, para agradecer, para divertirse, y cada muchacho, cada uno de los que va tocando va generándose un ritmo. El chico que llevaba una colita por acá era el que iba capitaneando, tocando el carrizo capitán, como marcando el paso, y era un ritmo como de agradecimiento, pero es la forma que ellos tienen de expresarse y muchas veces de recrearse, porque en sí los juegos tradicionales de las comunidades indígenas son un tanto escasos. Tienen los bailes de carrizo, danzas de cabeza de venado, tocan con caparazones de morroco y otros jueguitos que son más tipo danza, como tipo ronda. Estas son las actividades que se realizan buscando, y se está logrando, de que se recupere, se preserve y se fortalezca aspectos importantes de la cultura tradicional de los pueblos indígenas, especialmente en este caso de esta región de Colombia. Alfredo, hay que hablar un poquito ahí del enfoque de los trabajos de investigación. Bueno, realmente lo cultural es un gran enfoque de los trabajos de los estudiantes, lo que se persigue en la institución. Ya les hablaba al inicio de lo que encontraba uno en los impactos pretendidos con estos trabajos de grado. Realmente es una parte que hay que sobresaltar porque, insisto, se abandonó tanto estas expresiones culturales nuestras que por fortuna con el concurso de Lima, la Universidad Pontificia Bolivariana y en la Conferencia Episcopal Colombiana pues se está recuperando. Allí han convergido incluso estudiantes de 4 continentes y estudiantes de 8 naciones latinoamericanas. Algunos han tenido sus expresiones culturales también, como estudiantes del Ecuador y de Perú. Ese, pues, es un gran aporte al patrimonio cultural colombiano. Sí, gracias, Edgar. Bueno, ya cerrando esta primera partecita que era contándoles sobre la actividad del Instituto Misionero de Antropología en convenio con la UPB, con la Universidad Pontificia Bolivariana, siempre el eje, el centro de todo nuestro accionar es la persona, el ser humano. El lema de la familia IMA es nosotros al servicio del otro, en el nombre del otro, con mayúscula, o sea, en el nombre de Jesús. O sea, el hombre al servicio del hombre. El hombre es el centro de toda nuestra preocupación, de toda nuestra actividad. Bueno, otra institución ya de la Iglesia Latinoamericana, muy pertinente en estos días. Esta mañana teníamos la noticia que en Leticia se reunieron
los presidentes de Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, una delegación de Brasil, y es la preocupación sobre el tema de la Amazonía. La Iglesia latinoamericana y por supuesto la Iglesia colombiana han estado desde hace muchos años preocupados y han establecido acciones pastorales y educativas frente a esta problemática del bioma amazónico. Se ha constituido la Red Eclesial Pan-Amazónica, la REPAN, conformada por las organizaciones eclesiásticas de los 9 países panamazónicos, los 9 países que tienen jurisdicción en la Amazonía. Lógicamente, el dueño, el socio mayor, el mayor participante de esta riqueza es Brasil. Les vamos a compartir el video con la fundación, la creación de la Red Eclesial Pan-Amazónica, donde se muestra el enfoque, la respuesta de la Iglesia latinoamericana a toda la problemática de la Amazonía. El siguiente. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia. La fuerza de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de Dios, en la que ella está llamada a echar las redes. Pan-Amazônia, fonte de vida no coração da Igreja. Sede das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília, de 9 a 12 de setembro de 2014, 4 dias em que representantes de 11 países se reuniram para estudos, reflexões, místicas, convivência e oração para projetar o início de um novo ciclo na história da Igreja na região pan-amazônica, consolidando os anseios de mútua colaboração em rede surgidos em 3 encontros eclesiais acontecidos em 2013. El año pasado, en nuestro vicariato de Puyo, justamente fue como el empujón para este lanzamiento de ver y compartir pues, los deseos y vivencias que desde la Amazonía estamos compartiendo y viviendo. Em Manaus, nós não conseguimos chegar a decisões. Eu creio que agora nós chegamos a um momento muito importante para a Amazônia. A Rede Eclesial Pan-Amazônica, a REPAN, surgiu do diálogo, do consenso e do compromisso conjunto do Conselho Episcopal Latino-Americano, o CELAM, da Comissão Episcopal para a Amazônia, do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, da Rede Caritas e da CLAR, a Confederação Latino-Americana e Caribenha de Religiosos e Religiosas. Participando nesta red panamazónica, queremos hacer camino para acercarnos a estas realidades y seguir escuchando así a Dios donde la vida clama. La Caritas de América Latina se une intensamente a este esfuerzo a partir precisamente de la presencia que tienen las Caritas, las pastorales sociales Caritas en estas 2 regiones. Concertada en la Panamazonía van a ser los objetivos centrales de la red eclesial, una actuación que convoque en verdaderos procesos de diálogo, de generación de confianza, de gestión de conocimiento, de intercambio de mejores prácticas. As atividades da REPAN se concentrarão nos 7,8 milhões de quilômetros quadrados e 34 milhões de habitantes do maior bioma do planeta. A Pan-Amazônia, formada por 9 países. Desde o século XVI, implanta-se nessa região um falso conceito de progresso, uma ameaça à riqueza da biodiversidade e da sua população tradicional. Quando as populações, os pueblos indígenas, os extrativistas, os ribeirinhos, as mulheres e outros grupos sociais que vivem na floresta amazônica se quedam contrários a los grandes projetos de infraestrutura, o discurso oficial é que estes grupos são contra o progresso. É um discurso justificador de todos os males que se fazem hoje contra estes pueblos. O lema Pan-Amazônia, fonte de vida no coração da Igreja, apresenta um apelo a repensar as formas de relações com a natureza
e com a população tradicional daquela região. Precisamos compreender, conhecer bem como se dá a vida nessa região, nesse bioma, e aí, a partir disso, colocar-nos em defesa e numa relação que seja harmoniosa com as próprias energias que favorecem a vida nessa região. Os séculos de evangelização na região pan-amazônica compõem um acervo histórico que se esconde na memória, nos projetos e nos arquivos das prelazias e dioceses. Eis uma importante missão da REPAN: promover o intercâmbio de informações e dar visibilidade aos programas de defesa da vida naquela região. Se nós olharmos a grande quantidade de línguas, né, os estudos que são feitos das prelazias, das dioceses, pelos institutos missionários, pelas congregações, tudo isso pode ser feito um grande banco e servir não só para a igreja, mas também para a sociedade. Qual é o objetivo dessa rede? Troca de informações, de conhecimentos, solidariedade, propostas para a igreja toda, mas também chegar aos ouvidos da grande sociedade. Pôr em comum, somar forças e inspirar um ao outro. O que está dando certo aqui, o que você já conseguiu realizar em termos de evangelização enculturada, em termos de contribuir para a grande questão ecológica. O que já está sendo feito, o que nós poderíamos fazer em comum se nós nos juntássemos e teríamos, portanto, uma voz muito mais forte e um peso também mais forte diante da opinião pública, diante dos poderes, digamos, governamentais, o poder público, mesmo internacional ou latino-americano, onde nós, portanto, somados, juntos, teremos muito mais força. Aos participantes do encontro REPAN, o Papa Francisco dirigiu uma carta como estímulo ao enfrentamento dos desafios pastorais na região pan-amazônica. Alegrando-se por ver acolhido o seu apelo na criação dessa inovadora rede, voltada concretamente para as questões ecológicas na Amazônia, o Papa Francisco deseja-lhe pleno sucesso. A rede deverá ser um lugar rico de humanidade. Só assim o testemunho cristão pode, graças à rede, alcançar as periferias existenciais humanas, permitindo que o fermento cristão fecunde e faça progredir as culturas vivas da Amazônia e os seus valores. Diante dos estímulos oferecidos pelo Papa Francisco, se juntam as vozes daqueles que, heroicamente, deram suas vidas em defesa das florestas e dos oprimidos da Pan-Amazônia. Reconocer las voces, las historias, las vidas y como iglesia sumar todos esos heroísmos, porque son presencias heroicas, para trabajar juntos y mirar hacia adelante. Presente em todas as partes daquela região, a rede eclesial impõe-se uma missão específica: utilizar-se do ensino, de propostas, de denúncias e testemunhos para disseminar a consciência sobre os valores da destinação universal dos recursos naturais, da necessidade da defesa da dignidade de cada pessoa e do direito ao desenvolvimento humano integral. A rede vem, de um lado, fortalecer os atores principais, os sujeitos, os povos da Amazônia, mas também a rede vem a procurar essa pastoral de conjunto para poder definir linhas de ação, estratégias, modos de estar, metodologia, praxe missionária, de estar junto com os povos da Amazônia, defendendo a vida, defendendo todas as formas de vida. E hoje o Papa mesmo está nos dizendo que devemos ser corajosos no nosso trabalho na Amazônia. A Amazônia representa, como ele mesmo disse, uma verdadeira prova para toda a igreja que está presente nesta região. Estamos convencidos que a red pan-amazónica es la respuesta de Dios a estos grandes desafíos que se nos presentan como iglesia y como sociedad latino-americana. A Pan-Amazônia é uma casa comum para todos nós. É lugar da aliança com Deus. É nesse chão que desejamos viver a fraternidade, numa caravana solidária e numa peregrinação sagrada. Eis a nossa vocação como rede eclesial: cuidar de toda a criação, da beleza da criação, ter respeito por todas as criaturas de Deus e pelo entorno em que vivemos. Para custodiar a criação, precisamos esforçar-nos para lê-la com os olhos de Deus, a fim de compreendermos o fim que lhe deu o Criador e seguir suas leis, chegando assim a uma verdadeira ecologia humana que respeita em tudo a realidade do homem. Pan-Amazônia,
fonte de vida no coração da igreja. Bueno, ya para redondear esta parte final, entonces tenemos ya, les hemos presentado desde la Conferencia Episcopal de Colombia la actividad del Instituto Misionero de Antropología en su convenio con la Universidad Pontificia Bolivariana, y también la Conferencia Episcopal de Colombia suscribió un convenio de cooperación institucional con la Universidad Minuto de Dios, el cual esperamos que siga avanzando y ya se está concretando con un convenio específico para llevar la maestría en paz, desarrollo y ciudadanía a sitios alejados y con algunas facilidades de acceso a los estudiantes. Y lo referente a la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, la visión de la Iglesia Latinoamericana ante este gran reto de conservar el bioma amazónico. En el próximo mes, toda esta iglesia estará participando en el Sínodo de la Amazonía, donde surgirá una nueva iglesia con visión amazónica. Bueno, pues yo quería, Tomás, ya terminando también, conectar esta temática con la anterior, porque es que, Tomás, el patrimonio cultural, considero desde mi punto de vista, es una, digamos, defensa ante lo que se viene con la inteligencia artificial. Hoy en día asistimos a la cuestión de las noticias falsas y toda esta información que se mueve en la red. Y estas manifestaciones culturales sirven como, digamos, un mecanismo de defensa para precisamente proteger ese patrimonio cultural. Gracias, Edgar, y ya consideramos que hemos terminado. Muchísimas gracias. Pero muchas gracias.